Y nos acompaña el día de hoy Alicia Rábago. Alicia, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Oye, nos preguntabas hace un momento quién es quién en cuestión a generaciones, ¿no? La generación tan llamada X, Y, millennials. Ya no sabemos muy bien a cuál pertenecemos, pero lo que sí sabemos es que la educación ha cambiado con el paso del tiempo. El cómo educar a nuestros hijos, tanto en las escuelas como en el hogar, ¿no? No, sin duda que esto de la educación sí depende de tu generación. Yo estoy muy de acuerdo porque, vamos, en cuanto a edades, así como etiquetar a generaciones, no me gusta ni etiquetar, pero vamos a suponer que hablamos por ponerle características a cada educación. Entonces, sin duda, esta generación X es la que radica entre los 34, 35, porque varía por años, hasta los 55, 56. Los millennial o los Y, los conocidos millennial o Y, son los que tienen entre 34 años, ¿no? Más o menos por ahí, porque ya aparecen los Z. ¿Cuáles son los Z? Los Z, que además tienen un nombre así como de cartel, ¿no? Pero son los Z, son los que aparecen a partir del 2000, ¿no? Los niños que nacen a partir del 2000. Hay gente que los ubica a partir del año 97. Pero bueno, la mayoría de generaciones varía entre 2, 3 años más o menos. Claro. Entonces, digamos que estos Z son los que van a cumplir la mayoría de edad, ¿no? Ok. Del 2000 para acá más o menos, y que empieza a ser esta fuerza laboral que entra, Ya los ¿no? que vienen, claro. Ya los que Son los vienen. nuevos adultos que se están sumando ahorita, ¿no? Exacto, y que no te creas que a los millennials les viene muy en gracia, porque obviamente, pues, vamos viendo qué funciona y qué no funciona en la educación. Entonces, sin duda sí tiene que ver mucho la generación de la que vienes, porque, a ver, a los X los educaron esta vieja guardia, ¿no? Esta generación del silencio y los baby boomers. Entonces, ¿qué eran? Muy tradicionales, muy respetuosos de los organigramas, de la autoridad, de luchar por tener un nivel socioeconómico mejor, de cuidar mucho, administrar mucho su dinero, ¿no? De respetar mucho el yo soy tu padre y tú te callas Claro. porque lo digo yo. Esta generación en donde la autoridad sí tenía como mucho valor, ¿no? Un fuerte peso. Muy estructurado todo, ¿no? Muy estructurado. Cuadrado incluso. Sí. Pues era como, yo digo, tú escuchas, ¿no? Esta no hay más. educación tradicional. No tenías opción. No, en donde así lo aprendí de mi papá, de generación en generación. Se repetía mucho, mi papá es abogado, el que va a ser abogado, el que sigue abogado, ¿no? ¿O Hasta te los llamas nombres. Enrique, exactamente. Exacto. Enrique papá, Enrique abuelo, Tercero, Enrique hijo. quinto. No, ya. Los reyes ya ustedes, ¿no? Y eso ya fue cambiando poco a poco. ¿Qué pasa? Viene esta generación X. Esta generación X que es la que está educando hoy, ¿eh? Hoy educa esta generación X que tiene como hijos a los millennial o ya a los Z. Entonces, esta generación X se le conoce como una generación sándwich, en donde tuvo a estos papás que mandaron y era mucha autoridad, y hoy vienen estos hijos que también mandan y tú te cuestionas muchas cosas de las que te dicen. Oye, Alicia, pero entonces yo, por ejemplo, ahí a lo mejor le agregaría, porque el tema era si la generación define la educación. Pero entonces aquí más bien es que a una generación la define la otra generación. Es decir, ahorita, por ejemplo, los millennials están definidos o se hicieron así por lo que fue la generación, ¿cuál fue la anterior? ¿La X? La X, ¿sí? Mira, tiene mucho que ver, pero también esto radica variables de afuera, porque los millennials son la primera generación nacida en época digital. Ok. Entonces, Claro. tú imagínate esta generación X, ¿no? Porque yo soy X, ¿no? Esta generación X, en donde sí vimos un teléfono de disco, pero al mismo tiempo Claro. tienes el teléfono más inteligente en tu mano. Entonces, esta generación X atravesó por estos grandes cambios de tener la videocasetera, ya sabes, beta, VHS, hasta pasar al Blu-ray o a pasar a la televisión. ¿Al digital? Exacto, ¿No? digital. Entonces, evidentemente esta generación X se ha tenido que ir adaptando, mientras que los Y pues ya nacieron así. Por eso es que oyes a muchos papás decir, ay, esta generación es de otro chip, tiene otro chip, ¿no? Pues sí, Y ¿no? entonces, y pues mira,
sí, evidentemente, estas generaciones son más estimuladas, incluso sobreestimuladas, tienen muchísima información, todo está como a la altura de un clic, ¿no? Le doy un clic y ya lo tengo. Y todavía viene la Z, ¿no? La Z que cuestiona, que investiga, que indaga. Y estamos hablando de que todavía va a haber un cambio más grande por estos modelos educativos de los que se habla hoy, de aprender a aprender. Oye, Alicia, pero aunque suene yo a muy abuelo, pero no dicen, o sea, todas las generaciones lo mismo. O sea, por ejemplo, yo escuchaba a mis abuelos y que siempre decían, no, es que en mis tiempos todo era mejor, en mis tiempos todo era más complicado. O sea, en mis tiempos no había ejes, eran camillones. Exacto, y seguramente ellos, sus papás también les decían lo mismo. O sea, no es como un ciclo nada más. Mira, sí evidentemente vamos evolucionando según lo que vamos teniendo alrededor. Las variables, sin duda, ayudan muchísimo o te perjudican, ¿no? Todo dependiendo, porque siempre he hablado que la tecnología está a favor del ser humano, no el ser humano en manos de la tecnología. Claro. Pero sí, sin duda, nos influye en todas las decisiones que tomamos hoy. Un niño generación Z lo más que espera para que baje una página son 8 segundos. Y nosotros ya vamos para allá. Claro. Entonces, por supuesto que sí, tú vas a hablar de que tu generación fue la mejor, que tus tiempos fueron gloriosos, pero yo creo que esta es lo primero que debemos quitar de la cabeza. Si queremos abrir puentes entre estas generaciones y que la generación Z aprenda de la Y y de la X y de los baby boomers, hay que estar abiertos a recibir, como también la Z y los millennials tendrán que estar abiertos a recibir experiencia. Entonces, yo creo que lo mejor es poder escuchar, vivir de cada generación lo mejor que tenga, aprender, porque todos los seres humanos podemos aprender de otro ser humano. Sí, y hay que adaptarse a los tiempos que vivimos. Claro, yo les pido a estos padres de generación X que tienen a los millennials y a los Z, pues que entren a la tecnología, juego, ¿no? Que se comuniquen, que le agarren al toro por los cuernos para poder tener mejor comunicación. Que se generacionalicen, por decirlo de alguna manera. Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, estos temas padres, ¿no? Interminables, además. Sí.